palabra de Dios, porque estos ayunos son maravillosos y poderosos, pero son esencial ir a la palabra de Dios para que el ayuno tenga el poder, la fuerza que se requiere. Amén. Hemos orado, hemos ministrado, hemos hecho guerra espiritual, hemos cantado y ahora vamos a la palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 12. El libro del Génesis, capítulo 12, versículo número 1 en adelante. Y nos vamos a sumergir en esa palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor, Génesis 12, 1 en adelante. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Título de esta enseñanza: el grande fundamento de la fe. Amén. El grande fundamento de la fe. Tome asiento. Hay una alerta mundial espiritual, diríamos algunos, que se está cumpliendo una máxima del Señor Jesucristo. Y esa es que Él dijo que cuando volviera el Hijo del Hombre a la tierra, hallaría fe en la tierra. Y la fe no se está hallando, la fe se está perdiendo. Por eso es bueno que los predicadores, porque hay varios que se conectan con nosotros, recuerden que es sabio, prudente y necesario recordarle al pueblo a través de las predicaciones lo de la fe. Que no nos cansen, no nos cansemos, que no pensemos que nos cansemos, que nos cansamos porque nos prediquen de la fe. Porque usted y yo tenemos que mantener la fe. Y la tenemos que mantener poderosa. Tanto es tan poderosa que la tenemos que mantener, que por ella nos iremos con el Señor Jesús de Nazaret. Aquí vamos a ver un gran ejemplo de la fe. Amén. En varios aspectos. Encontré una frase que me gustó. Dice: la fe sencilla honra a Dios, y Dios honra la fe sencilla. ¿Sabe que a veces en el tema de la fe, como han comercializado tanto los predicadores, comercializadores, han comercializado que la fe como que hay que comprarla, como que hay que pagar por ella, como que hay que formarla, no sé cómo? No, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el Espíritu de Dios que la regala.
Y la fe viene para aquella persona que quiere desarrollarla. Una fe sencilla, pero la va a desarrollar. ¿Qué fe tenía Abraham? Porque es el padre de la fe. Y en estos 8 versículos y en otros que vamos a ver, vemos que Abraham tenía fe desarrollada. Número 1, ¿qué fe tenía que tener? La fe que justifica. ¿Qué es justificar? Que se comprueba, que se demuestra. La palabra dice que por tu fe fuiste justificado. Quiere decirle en pocas palabras que por haber mostrado fe, por haber demostrado la fe, quedó bien delante de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 5 dice que Dios llevó afuera a Abraham. Mire usted, Génesis 15, 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El 6, versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tuvo una fe que lo justificó. Tenemos que tener una fe que nos justifique delante de Dios. Y la fe esencial que nosotros tenemos en este nuevo pacto gira en torno de la persona de Jesucristo de Nazaret. Tal vez sea Dios el que te lleve fuera, y tal vez sea Dios el que te diga que mires algo, y en ese algo te dirá Dios una palabra. Te dirá: sí, como ves esos árboles creciendo, crecerá tu bendición. Así como ves esas aguas corriendo, verás el correr de mis bendiciones para ti. Pero el asunto de la fe aquí es la respuesta. Dios pudo comprobar con Abraham que Abraham le estaba creyendo. Dios pudo comprobar, Dios pudo ver que Abraham le estaba demostrando su fe. Por eso le dice: tu fe te fue contada por justicia. Y en estos tiempos, no lo ignoréis, pueblo bendito y hermoso, Dios está probando nuestra fe. Porque estamos esperando no las riquezas de este mundo, no los placeres de este mundo. Estamos esperando la vida eterna con Cristo Jesús de Nazaret. Romanos capítulo 4, versículo 3. Pablo, porque cualquiera podría decir: eso es para el Antiguo Testamento, eso es para Abraham. Pero no, Pablo recuerda que está formando un pueblo cristiano también con el fundamento de la fe. Porque si el pueblo cristiano no tiene el fundamento de la fe, es un pueblo que no tiene nada. Viene a ser una sal sin esencia, viene a ser una luz que se volvió a apagar. En Romanos 4:3 dice: ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como Pablo avalando: usted, hermano cristiano, usted, hermana cristiana, también tiene que creerle a Dios y manifestárselo, demostrarle su fe a Dios. No importa si los hombres le miran o no le miran, usted demuéstrele su fe a Dios para que le sea contado por justicia. Amén. Ese fue el primer punto. El segundo, una fe que emprende. Amén. Váyase conmigo a Génesis 12, versículo 4. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Que vemos que Abraham emprendió el camino. Génesis 12, 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Emprendió
un acto de fe a los 75 años. Por si usted ya se siente viejo o vieja, quiero que mire este ejemplo. A los 75 años este hombre emprendió algo para Dios. Amén. Mire usted que era Jehová el que le había dicho que se fuera de la tierra. Era Dios el que le había dicho que dejara a sus parientes y que dejara la casa del papá, que se fuera a otra tierra que Dios le iba a mostrar. Era Dios el que le había prometido que haría de él una nación grande, que lo bendeciría y lo engrandecería. Son promesas hasta ahora. Era Dios el que le había dicho: yo te daré un respaldo especial. Los que yo te bendigan a ti, yo los bendeciré, y los que te maldigan, yo los maldeciré. Y le da una promesa aún mayor: si serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esas son promesas. Pero de la fe que muestra Abraham, él emprende, actúa. A veces da tristeza ver cómo exaltan a los impíos. Hoy no le cabía en la boca alabanzas y glorificación a una artista, como la ejemplarizaban y la ponían de ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿De enseñar a seducir a las niñas? ¿A los niños? Pero aún así da un ejemplo de superación, porque ella creyó en lo suyo y avanzó en lo suyo, sin importarle Dios. ¿Cuánto más deberíamos nosotros demostrarle a Dios? Obedeciendo y acometiendo, que es emprender, que le hemos creído y hemos avanzado. Hebreos 11:8 dice, Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lo primero que vimos fue una fe que justifica. Lo segundo, una fe que emprende, que acomete, que actúa. El diablo se te va a tratar de meter, no temas, porque ahí tienes la palabra de Dios que te sustenta y la presencia de Cristo. Dile a la persona que tienes al lado: no temas, porque tienes la presencia de Cristo a tu favor. No temas, tienes la presencia de Cristo a tu favor. Escuche estos procesos tan hermosos que nos enseña la Biblia. Estamos en Hebreos 11:8 todavía. Por la fe Abraham, siendo llamado. ¿Quién llamó a Abraham? Dios. Pero no se quedó en el llamado. ¿Qué hizo? Obedeció. Hay muchos cristianos llamados, pero no obedecen a lo que Dios los llamó. Aquí vemos claramente que Dios llamó a Abraham y Abraham obedeció. Obedeció ¿cómo? Saliendo al lugar que había de recibir como herencia. Era una promesa de Dios, pero la iba a recibir. ¿La recibió o no la recibió? Y salió sin saber a dónde ir. ¿Sabe que Dios me dijo que preparara algo para un domingo de ministración de los niños y de los jóvenes? Porque muchos niños y jóvenes Dios los quiere preparar para ser muy bendecidos. Tercero, vimos el primero, una fe que justifica.
Vimos el segundo, una fe que emprende. Vimos el tercero, una fe que testifica. Génesis 12:7. Génesis 12:7 dice. Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ese altar que era un testimonio. ¿Un testimonio de qué? De que Abraham le estaba creyendo a Dios, de que Dios le estaba cumpliendo lo que le había prometido. En Hebreos 11:9 dice, Hebreos 11:9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vamos a explicar esto. Dios se le aparece a Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Dios se te aparece a ti y te dice: yo te sustentaré, yo te ayudaré, yo te favoreceré, yo no te dejaré en vergüenza, no te dejaré avergonzado. Pero en Hebreos 11:9 da una característica tremenda. Abraham, cuando recibe esa promesa, todavía es un extranjero. Abraham, cuando recibe en la tierra prometida, para él todavía es tierra ajena. Él todavía moraba en carpas, en tiendas. Pero él levantó una fe que testifica, que ofreció testimonio a Dios. Como diciendo, Abraham estaba ahí, Dios le habló y le dijo: esta tierra que ya estás, que ya ha llegado, ya es tuya. Y él estaba en una carpa todavía. Pero ¿qué hizo él? Levantó por la fe un testimonio. ¿Cuál testimonio levantó? Un altar. Usted ve que no edificó una casa. ¿Qué edificó primero? Un altar a Jehová, quien le había parecido. Eso es testimonio. Cuando Dios te dé una promesa, hoy nos ha dado promesa. Por eso la levantamos altar y le cantamos y le dijimos: santo, santo, santo eres tú. Y le dijimos: sí, amén. Y subimos nuestra voz y le dijimos: solo hay un Dios verdadero, santo y eterno. Es el Dios de la Biblia, es el Dios 3 veces santo. Cuando tú estabas haciendo eso, quizá en ese momento estabas levantando un altar de testimonio, diciéndole: Dios, yo te creo. Pero no será la única ocasión. Quizás necesites más momentos del toque de Dios, de la presencia de Dios. Cuando eso suceda, levántale el altar de adoración inmediatamente, estés donde estés. Mire, esto es tan tremendo que yo estoy mirando un centro comercial y en ese centro comercial alguien va a ir a un cajero o a un banco, y en ese banco le van a dar una noticia: a usted le apareció tanto dinero que no tenía ahí. Cuando eso suceda, usted no tema de levantar el altar de adoración por testimonio, su altar, su fe como testimonio, y decirle: Señor, eres tú, para ti toda la honra, para ti toda la gloria, para ti toda la alabanza, porque tú eres mi proveedor y tú fuiste. Y si alguien te pregunta y te dice: Señor o señora, ¿por qué está tan alegre en este banco? Usted diga: ¿por qué
que es el proveedor santo, el que ha dado una orden para que allá en mi cuenta de ahorros, allá en mi cuenta corriente, aparezca este dinero que se necesitaba urgentemente. Si alguien le cree a Dios, que lo alabe, que lo bendiga, que lo exalte. Entonces Abraham, ¿qué transmitía? La fe que justifica, la fe que emprende, la fe que se testifica, y ahora vamos a ver la cuarta, la fe que santifica. Santificar es que dedica a Dios todo, que aparta para Dios todo. Es decir, si estoy con Dios ahorita, nada puede influenciar este momento con Dios. Es decir, nada se compara a la presencia de Dios, a la importancia de la presencia de Dios. Primero Él. Génesis 12:8, por favor. Génesis 12:8 dice que primero Dios, en el 7, recuerde que leímos que Dios se le había aparecido y le dijo: esta tierra será tu heredad. Y Él levantó un altar, ¿sí lo leímos? En el 8 dice que después de eso, de levantar el altar, luego se pasó de allí a un monte, caminó, se trasladó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. ¿Qué le habla a usted esto? Que seguramente él ya sintió, dijo: aquí es. Teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, empezó a ver la maravilla de esa tierra. Pero usted vio en el versículo 7 que Abraham edificó un altar. Y en el 8 dice: y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué diferencia hay entre el versículo 7 y el 8? Que en el versículo 7, cuando Él se le aparece, le edifica un altar para testimonio. En el versículo 8, para comunión. Él se trasladó a otro monte, Abraham, y ya estaba viendo la belleza de esa tierra, porque era la que Dios da. Todo lo que Dios nos da es bello. Sin embargo, antes de empezar a recorrerla, antes de empezar a explorarla, ¿qué hace un edificio? Un altar, edifica un altar. ¿Y qué hace allí? Invoca el nombre de Jehová. ¿Qué estaba haciendo él? Santificando a Dios por encima de esa tierra, por encima de ese privilegio que le estaba dando. Dios hoy nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe es imposible resucitar y entrar a la vida eterna. Que sin fe es imposible tener la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que sin fe es imposible ir a la palabra de Dios y entenderla. Un incrédulo no va a entender la Biblia. Usted oye mucha gente que dice desafiantemente que ha leído la Biblia 1, 2, 3 veces, tal vez para criticarla. ¿La han entendido? No la han entendido, porque han ido a la palabra sin fe. Para que usted y yo caminemos cada día lo que el Señor nos tenga de vida, que esperamos que sean muchísimos años, necesitamos cada paso con fe.
Y no la fe de cualquier forma, una fe que demuestra cosas, ya lo vimos. La primera, una fe que justifica, que nos justifica delante de Dios. Una fe que nos hace emprender. Una fe que nos hace testificar de Cristo. No nos avergonzamos del Evangelio porque es el poder de Dios para salvar. En ese colegio, qué lindo que los hermanos y hermanas que van no se avergüenzan del Evangelio porque están entendiendo que están transmitiendo el poder de Dios para salvar esos niños, esas niñas, esos jóvenes y esas jovencitas. Pero también tiene que ser una fe que santifica. Yo me pregunto, amados hermanos, ¿eso se está perdiendo? Se está perdiendo. Yo bendigo a mi pastora, a la mujer que me formó espiritualmente, porque me enseñó y me formó eso. Y nadie me lo quitará. Pero usted va a iglesias donde le enseñan, y no es por criticar las iglesias, al hombre a tener una fe de prosperidad económica. Una fe de satisfacción personal, de conocer aquí, de conocer allá, de viajar aquí, de viajar allá, de comprar aquí, de comprar allá, de vender, de tener los hijos en la universidad. No estoy queriendo decir que eso sea malo, pero estoy queriendo decir que ¿dónde está la fe que santifica a Dios por encima de todo? Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 10 y versículo 13. Dice Hebreos 11:10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De quiénes se está hablando? De Abraham y de su descendencia. ¿Qué está hablando? Que en esa tierra ellos esperaban una ciudad, pero Abraham no la vio, Isaac no la vio, Jacob no la vio. Vino a verla mucho tiempo después David. Sin embargo, dice que ellos sabían que el arquitecto y el constructor de esa ciudad era Dios, y eso no los hizo desmayar. ¿Por qué vamos a desmayar si todavía no ha llegado la respuesta de Dios? Mire que el versículo 13 dice que muchos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo miraron de lejos, lo creyeron. Tenían una fe que santificaba a Dios. No, con esto no te quiero decir que emprendas cosas, te lo acabé de enseñar. Pero por encima de todo hay que tener una fe que santifica a Dios. Yo no sé qué almuerzo vas a comer hoy, uno espléndido, recíbelo. Pero si no fuera un manjar de llenar una mesa, y es sencillo, santifica a Dios con tu fe. Cómetelo con alegría, con gozo, y dile gracias, Señor, por este alimento exquisito que tú me das hoy. Dice en el versículo 13 de Hebreos 11, la parte final: y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La fe que santifica a Dios nace de esta premisa: somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Nuestra gran ciudad no está aquí. Nuestra gran ciudad está allá. Hay muchas moradas que el Padre tiene. ¿Sabe que hay testimonios de esos, de gente que se muere, por un tiempo se desprende el alma, el Señor le permite ir a los lugares de tormento, pero también el Señor le permite ir al cielo santo? Y hay uno que le impacta porque él dice, sin saber la palabra de Dios, creo que era budista, y ¿sabe qué me mostró el Señor allá? ¡Qué cantidad de moradas tiene! Cuando después le mostraron, le dijeron, eso está en la palabra de Dios, que Jesús de Nazaret fue allá con el Padre a preparar moradas para los que un día estaremos allá.
eternamente. Y el quinto punto, una fe que multiplica. Amén. Una fe que multiplica. Una manifestación de la fe. Digamos que no es de esa fe, sino una manifestación de la fe. Digamos que lo correcto es decir, yo quiero que mi fe se manifieste en eso. Génesis 12:2. Dice, pero y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Usted es capaz de ponerse de pie en este momento? Todavía no vamos a terminar. ¿Es capaz de buscar la persona de al lado y decirle, Dios hará de ti algo grande? Dios te bendecirá, Dios te engrandecerá y serás bendición. Vuélvaselo a repetir, está escrito, vuélvaselo a repetir, que Dios hará de ti algo grande, que Dios te bendecirá, que Dios te engrandecerá tu nombre y que serás bendición. Repítaselo otra vez, serás bendición, serás bendición, serás bendición, serás bendición, serás bendición, porque así está escrito. Tome asiento. El asunto es si usted lo cree para que Dios se lo justifique. El asunto es si usted lo cree para emprender en esa palabra. El asunto es si usted testifica que le ha creído a Dios. El asunto es si usted santifica a Dios sabiendo quién es el que le habla. Multiplicar es aumentar el número o la cantidad de cosas de lo que se posee en el momento. Lo que quería Dios con Abraham no era solo bendecirlo a él. Lo que creía no era solo bendecirlo a él. Lo que quería Dios con Abraham era hacer un plan grande de bendición. Yo quiero soltarte esta palabra a ustedes que están hoy aquí y a los que están en la transmisión. Lo que quiere hacer Dios no solo un plan singular, particular contigo. Dios tiene un plan grande de bendición para desarrollar alrededor tuyo. Es lo que hizo con Abraham. Por favor, no nos estamos inventando aquí. Fue lo que hizo con el Señor Jesús. Al principio comenzó sencillo el asunto, ¿se acuerdan o no? 11, porque aún de los 12 faltó uno. Ya apareció Matías y completaron los 12. Al principio era sencillo, ¿o no? Y cualquiera diría, pero no hay sino 12. No faltaría el que dijera pelagatos. Pero el Señor, cuando ve la fe, hace una multiplicación grande. Y pasó de 12, se cree que a 150 fue en el aposento alto. Y de 150 a 3000 en el primer discurso de Pedro. Y después en el otro discurso de Pedro otros 5000. Y comenzó hasta que la Biblia de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles dice, y la iglesia crecía cada día. Cada día. Hasta llegar a Roma, el corazón de Occidente. ¿Qué entendió Abraham? Que tenía la fe que multiplica. Hebreos 11:11 dice así. Mire lo que hace Dios para que se dé la multiplicación. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, ¿qué recibió? Fuerza para concebir. Si usted está siendo estéril, reciba fuerza para concebir. Si usted está siendo estéril en su economía y su economía no está produciendo, reciba fuerza para recibir, para concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
El versículo 12 dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Se cree que fue Pablo el que escribió esto, y está diciendo, ¿sabe qué? Dios le mostró las estrellas del cielo, y Dios le mostró la arena que la contara, y eso que le había mostrado se cumplió, se multiplicó. En estos tiempos en que el diablo nos está atacando con todo, porque sabe que le queda poco tiempo, en que el mundo se ha levantado aún mucho más fuerte y más duro contra el cristiano y el cristianismo verdadero, tú debes tener ese fundamento. Bueno, todos debemos tener ese fundamento de la fe bien plantado, bien establecido, bien arraigado, y no me lo dejo perder, no me lo dejo quitar y no me lo dejo menguar. Y por lo contrario, esa fe tiene que manifestar características. La repaso: una fe que justifica, una fe que emprende, una fe que testifica, una fe que santifica y una fe que multiplica. Y hasta el día de hoy honramos a Israel y bendecimos a Israel, porque esta palabra se cumplió. Y usted y yo hacemos parte del Israel espiritual. Usted y yo somos injertados. Ese es el gran fundamento de la fe. Tendrás causas, tendrás asuntos, tendrás situaciones, tendrás alegrías, pero que todo sea en torno al gran fundamento de la fe. Ponte en pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso. Ore por un instante por la Iglesia Universal. No solo oremos por nosotros, ore por los pastores que están por allá lejos, ore por las pastoras que están por allá lejos, ore por los misioneros que están por allá lejos, ore por las iglesias, las de aquí de esta ciudad, las de nuestra ciudad capital, la de nuestra nación, las que están por allá en otras naciones lejos, por las que están en otros continentes, las que están en los campos, las que están en los barcos. Hay iglesias que trabajan en los barcos, las que están en las selvas, las que están en los desiertos, las iglesias que están en las cárceles, las iglesias que están en los colegios, las iglesias que están en los batallones. Oye, dígale, Señor, que seamos una iglesia, que tengamos una fe genuina, tengamos una fe para salvación, una fe para arrepentimiento, una fe para santidad. Gracias, Dios, por darnos fe, y que ayúdame a conservarla y aumentarla, porque sí va a haber multiplicación. Profetiza ahora y dile, Señor, sí se van a multiplicar mis bendiciones, sí se va a multiplicar mi alegría, sí se va a multiplicar mi paz, sí se va a multiplicar mi salud, porque tú, que eres el Dios eterno y verdadero, no mientes, Dios de la gloria. Tú no mientes, Señor eterno, tú lo has dejado escrito y así se cumplirá. Así como le mostraste a Abraham las estrellas y le pusiste a Abraham a contar la arena, así se multiplicó su descendencia, porque tú eres un Dios que mienta, y tú no me has mentido a mí ni me mentirás nunca. Tú eres el Dios verdadero y santo, y yo creo que si viene multiplicación de bendiciones y de restauración. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo y recibamos la bendición de su Santo Espíritu. Todas las bendiciones espirituales y físicas y económicas y afectivas y sentimentales. Iglesia muy amada, iglesia comprada por la sangre del Cordero Redentor, que Dios les continúe